Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a la Convención Posgrado UPC, Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. Antes de dar inicio a este panel, queremos recordarles que si tienen alguna consulta, la pueden escribir a través del chat y serán resueltas al finalizar la conferencia. Para dar inicio al panel, Tendencias Globales en Dirección de Proyectos, Innovación y Disciplina Ágil, le damos la bienvenida a nuestros panelistas, Víctor Villar, director de la Maestría en Administración y Dirección de Proyectos de Posgrado UPC. Roger Vargas, consultor independiente en dirección de proyectos y mejora de procesos de negocios. Y William Inafuku, Project Director en AIM-MBA y director en Govis S.A. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Víctor, te damos el paso para dar inicio al panel. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su interés en este panel de expertos. Quería empezar comentándoles que nuestra profesión de dirección de proyectos es una profesión que es realmente dinámica. Significa de que tenemos que ir incorporando progresivamente nuevas competencias. Y las nuevas competencias tenemos que liderarlas. Tenemos que ser líderes en esto. Así que cuando hablamos de tendencias globales, tenemos que interactuar al más alto nivel en los distintos actores que van generando nuevos conocimientos. Y en ese sentido hemos elegido dos importantes tendencias globales. La innovación que afecta a los proyectos directamente y ahora más que nunca en los últimos años y más aún en este año particular con los problemas que tenemos, para superarlos, los proyectos tienen que innovar. Tienen que innovar tanto en proyectos como en... Y lo mismo en el tema de Discipline Agile, que es un toolkit que nos va a servir para poder adecuar nuestros proyectos a una realidad cada vez más distinta. Así que, sin más, quisiera presentar al primer experto, que es el profesor Hernán Roger Vargas. Hernán Roger Vargas lo conozco hace muchos años y solamente quiero mencionar algo importante. Roger Vargas fue el segundo peruano que se certificó como PMP a nivel Perú. Esto ha sido antes del año 1999. Profesor Roger Vargas trabaja con nosotros en la universidad, enseña en la universidad desde hace 20 años, así que sin más le doy el pase al profesor Vargas. Muchas gracias, Víctor. Gracias a la Escuela de Posgrado por esta invitación, un evento importante para compartir este aprendizaje. Antes de entrar en detalle el tema de ágil disciplinado, me gustaría rescatar acá dos temas importantes que el PMI publica a través de este pulso de la profesión, en este caso 2020. Acá hay dos temas importantes, es la agilidad organizacional y el tema de entrega de valor. ¿Por qué es importante? Porque al final y al cabo, lo que se persigue es que las organizaciones, ¿no?, entreguen ese valor. Entonces, ¿qué cosa es agilidad empresarial? Es esas capacidades de adaptarse a este entorno VUCA, ¿no?, un entorno tan cambiante, volátil, complejo, etcétera, de tal forma que le permite entregar ese valor al cliente. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos estas capacidades que las organizaciones tienen que tener? Porque al final y al cabo, estas capacidades las logra a través de los proyectos o de hacer el día a día en las operaciones. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de proyecto, veamos esta propuesta de este toolkit, como dijo Víctor, de ágil disciplinado, de cómo nos ayudaría a afrontar y entender ese entorno VUCA desafiante. ¿Okay? Para ello, voy a considerar, ¿no?, estos tres elementos de la presentación. El tema único, adaptación, y lo que al final voy a concluir qué cosa es este ágil disciplinado que propone este PMI. ¿Okay? El tema único es importante tener presente porque siempre hemos estado pensando pues, en el producto único, ¿no?, de la definición de la guía PMBOK, ¿no?, en que el proyecto entrega un producto único. Pero no estamos viendo también que el tema único es la persona que participa en el proyecto, el stakeholder que participa en el proyecto. Y esta persona, pues, tiene características propias, ¿no?, de personalidad, experiencia, etc. Y también tiene su forma de trabajar único, ¿no? Si eso lo sumamos,
único la organización, porque también las organizaciones después tienen sus propios valores, ¿no? Políticas, normas, etcétera, y también tienen su forma de trabajo. Entonces, ya tenemos que las personas son únicas para afrontar, ¿no?, ese trabajo que nos va a dar esas capacidades, ¿no es cierto? Las organizaciones también, pero también son los proyectos únicos, en función del tamaño del equipo, de cómo están distribuidos geográficamente, la complejidad técnica, el compliance, que hay que atender a una norma, un requisito, etcétera, etcétera. Y también existen pues esas formas propias de dirigir y gestionar el proyecto, ¿no? Entonces, si tenemos y estamos conscientes de que el individuo que participa en un proyecto, la persona que participa en un proyecto es único, es la organización única, y los proyectos únicos no se ve, ¿no? Y eso un poco se ha estado viendo los resultados, ¿no?, de los proyectos bajo estos entornos ágiles, que esas buenas prácticas, pues tampoco, entre comillas, son buenas prácticas, ¿no? Son prácticas que hay que adaptarlas, ¿no? Entonces, ya no vamos a un esquema de buenas prácticas, porque buenas sería ¿para qué?, ¿no? Entonces, hay que entender que ese contexto en el cual las organizaciones se deben desarrollar, ¿no?, para lograr esas capacidades, ¿no?, entonces debo considerar ese elemento único. Ahora, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo estas prácticas, estrategias que están en la mesa? Y la única forma es adaptando, ¿no? Adaptando bajo este contexto, nuevamente, ¿no?, un contexto muy volátil, complejo, ambiguo, ¿no?, incierto. Entonces, esta adaptación está relacionado con cuatro componentes. El tema de la mentalidad que el individuo tiene que tener, o la persona que tiene que estar ahí en el trabajo. Los procesos y prácticas, que a la larga pues, es el trabajo, ¿no? Al final del día, este mundo es de procesos, ¿no? Y está el tema de flujos, ese flujo del ciclo de vida por el cual pues, pasan los proyectos, ¿no? Y roles y responsabilidades que nos ayudan pues, a que esto se cumpla. Entonces, relacionado con el tema de mentalidad, siempre vamos a apuntar a que hay principios ahí. Hay principios que nos van a ayudar, es el cimiento, es la base, ¿no?, que toda iniciativa, todo enfoque persigue. Porque esos principios nos van a permitir a nosotros desarrollar comportamiento, porque lo que buscamos acá es comportamiento de ese trabajo, en ese entorno tan complejo, tan ambiguo, ¿no?, para tener éxito. Entonces, esos principios lo debemos de llevar pues, a un nivel de hábito, ¿no?, o a un nivel de competente inconsciente, por ejemplo, ¿no? Nivel de competente inconsciente quiere decir donde esto lo hacemos pues, en forma automática, ¿no? En forma automática estamos conscientes de deleitar al cliente, de estar constantemente optimizando nuestros flujos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos principios no solamente están para leerlos y dejarlos ahí. Yo creo que debemos tener bastante conciencia de buscar esos comportamientos repetitivos, ¿no?, basados en estos principios que propone Ágil Disciplinado. El otro elemento importante son los procesos. Como comenté, este mundo es de procesos. Al final y al cabo, el desempeño del día es cómo te fue en tus procesos. Y procesos de diferente índole, ¿no? Procesos relacionados con los proyectos y procesos relacionados con el día a día. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Procesos sanos, entregables sanos. Entonces, pero lo primero que deberíamos tener presente es que cualquier configuración de proceso debe estar primeramente orientado a que definir cuál es ese valor del cliente, qué es lo que espera el cliente, interno o externo. ¿Cuál es ese valor del cliente? ¿Cuál es esa voz del cliente? Me dice, mira, esto es lo que yo deseo, esto es por lo cual estoy dispuesto a pagar. Ya la organización o el proyecto configurará esos procesos que nos permitan, ¿no es cierto?, entregar ese valor. Entonces, las organizaciones y proyectos entregan valor, pero el valor es definido por el cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos estos procesos sanos? ¿Cómo buscamos esos flujos de valor continuo? ¿No? Una forma puede ser empleando, por ejemplo, estos enfoques de Lean y Six Sigma, por ejemplo, ¿no? Muda relacionado con los desperdicios, porque siempre vamos a encontrar desperdicios en los procesos. Tiempo de esperas, tardíos, demasiadas cosas que no necesita el cliente, capital humano subutilizado, etcétera, etcétera. Hay 8 desperdicios que están en los procesos.
y que realmente no le estamos poniendo mucha atención, ¿no? Adicionalmente a los desperdicios Mura, por ejemplo, ¿no? Estos son pilares de TPS, por ejemplo, y son pilares pues, de hace muchos años, ¿no? Del sistema de producción de Toyota. Mura apunta, por ejemplo, a entregar productos y servicios con menor variación. Por ejemplo, un tiempo de entrega, ¿no? Menor variación. No es lo mismo, pues, entregar con unas variaciones o deviaciones de estándar, pues, fuera de lo que el cliente espera, ¿no? Y el tema de Muni también es importante porque busca ese flujo continuo a través de paquetes de trabajo pues mínimos, ¿no? Donde el tamaño del lote ya no es pues una buena práctica. ¿Por qué? Mientras que el flujo es continuo, balanceado, sin desperdicios, ¿no? Y con menor desviación, pues estamos teniendo pues un proceso sano, ¿no es cierto? Y esto trae pues un tema de mejora continua que todo trabajo debería emprender, ¿ok? Entonces, ¿qué nos propone Discipline Agile o Agile Disciplinado? ¿No? Que es esta empresa que el PMI pues, adquirió el 2019 para fortalecer sus enfoques Agile. ¿Qué es lo que dicen estos señores? Miren, lo que buscamos son resultados, ¿no? Entonces, procesos. Entonces, en la mesa pone una serie de procesos, ¿no? Process goal. Al final son resultados de proceso, ¿no? Y te dice, mira, hay puntos de decisión en ese resultado final que tú tienes que tomar, ¿no? Y en la mesa está una serie de prácticas y estrategias que como institución hemos recopilado para no reinventar la rueda y te lo ponen a disposición. Entonces tienes ese abanico de herramientas y prácticas y puntos de decisión. Lo único que te queda ahora es elegir, pues, cuál es, basado en ese contexto en el cual estás, basado en ese único, ¿no? Capital humano, ese único organización, ese único forma de hacer en los proyectos o dirigir, eliges cuáles son esas prácticas y estrategias, ¿no? Y te da, pues, las recomendaciones. Mira, esto te sirve para este contexto, esto no, ¿no? Y esto es lo que está en la mesa. Y si a eso complementamos lo que nosotros sabemos, ¿no? Sobre Lean, Agile, Kanban, BMO, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso está en la mesa, ese conocimiento, esas prácticas, esos enfoques están en la mesa, nos va a ayudar mucho a resolver ¿qué cosa? Esas capacidades, esa forma de hacer el trabajo, ¿no es cierto?, que apunta a entregar ese valor que el cliente está esperando. ¿Ok? ¿Qué más? No solamente le da un enfoque a nivel de tecnología, como es la primera capa que está aquí en la parte inferior, ¿no? De derecha. Esta primera capa está estrechamente relacionada con la tecnología, ¿no? Le llaman la capa de DevOps. Al final, aquí están todos estos procesos en la cual considera al proyecto y el área de operaciones. Y hay un flujo continuo, porque al final y al cabo el valor se va a lograr en el tema de operaciones, ¿no? Entonces te da estas prácticas y herramientas a ese nivel o a ese nivel de, ¿no?, de emprendimiento que quieras hacer. Pero también te dice, mira, no solamente esto, te voy a dar prácticas sobre el tema de, ¿no?, tecnología con operaciones o proyectos de tecnología, desarrollo de software con operaciones, sino también hay otros procesos primarios, procesos core, que realmente te van a dar, ¿no?, ese flujo, le llama el value stream, que es los flujos de valor. Aquí ya considera a la organización como el todo, ¿no? Y están pues procesos que nosotros conocemos, ¿no? El tema de gestión de portafolios, programas, por ejemplo. Ahí está el tema de governance importante, etcétera, etcétera, que es la segunda capa, que es el value stream. Y también complementa otros procesos de planeación o de soporte, ¿no?, para tener pues una película completa, ¿no?, de toda la organización. Y eso le llaman los process blades. Entonces, en resumen, es una serie de procesos con diferentes propósitos, en la cual detrás de cada proceso hay prácticas, estrategias, ¿no?, plasmadas, ¿no?, para tomar decisión sobre cuál es la que me sirve. Entonces, ahí eliges cuál es tu forma de trabajar dado ese entorno complejo, ¿no?, incierto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Este es el tercer elemento. Entonces, vimos el primer elemento, ¿no es cierto?, que es con la mentalidad, ¿no? La mentalidad que la persona que está en estos trabajos temporales de proyectos, ¿no?, tiene que tener como hábito esos principios que propone Ágil Disciplinado. El segundo está el tema de procesos.
las capacidades de las organizaciones o proyectos se logran a través de los procesos. Es el trabajo. ¿Cómo haces ese trabajo? Al final se resume eso. De la mejor forma, ¿cómo hago este trabajo para entregar valor? Este tercer elemento está relacionado con los flujos o los ciclos de vida que conocemos en los proyectos, ¿no? Hay ciclos de vidas predictivos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, Ágil Disciplinado propone 6 ciclos de vida, por ejemplo, ¿no? Desde un Agile muy similar a un Scrum hasta un flujo continuo de entregas continuas, ¿no? Donde el time to market es retante, ¿no? Los tiempos cortos de entregas al mercado ¿no? Entonces también te da una alternativa con un, ¿no? diseño de un ciclo de vida, ¿no? Ya con características predefinidas, ¿no? O también bajo un enfoque Lean continuo, donde ya no hay iteraciones, ¿no? Y también pues, te ayuda a resolver ciertas problemáticas o situaciones, ¿no? Está también un flujo de valor exploratorio, ¿no? En la cual tú desarrollas ese flujo antes de, ¿no? Hay una idea, se desarrolla, se evalúa, ¿no? Si no resulta, vuelves a iterar, ¿no? Es un flujo exploratorio pues, para definir, por ejemplo, un producto mínimo viable, por ejemplo, ¿no? Y también hay un flujo de programa, a nivel de programa, para escalar, ¿no? a equipos, ¿no? ágiles, por ejemplo. Igual, nuevamente, elige cuál es la forma de trabajar que te ayuda, cuál es el ciclo de vida que te ayuda a entregar valor, ¿no es cierto?, dado ese entorno. Recientemente salió este nuevo flujo, es el flujo de TAFlex, que es relacionado con los flujos de valor. Aquí amplía ya, no solamente a flujos de tecnología con operaciones, sino contempla ya un flujo amplio, ¿no? Desde la definición, por ejemplo, de portafolios, cuáles son esos componentes que me ayudan a optimizar los recursos, ¿no? Porque el tema acá de portafolios es, dado los recursos, ¿cómo hago el uso eficiente de estos recursos? Y estos no son escasos, ¿no? Entonces, contempla otros procesos. Al fin y al cabo, son los procesos, o process blades, que te ayudan a configurar, ¿no? Cómo resolver estos flujos de valor que toda organización tiene. ¿Okay? Y también está el cuarto elemento, que son los roles y responsabilidades, ¿no? Aquí lo novedoso es que incorpora roles específicos del arquitecto, por ejemplo. Hace mucho énfasis en el arquitecto porque, dado estas soluciones complejas de tecnología, la arquitectura que va a soportar la solución es un tema muy relevante y hace mucho énfasis, por ejemplo, ¿no? Comparado con otros roles. ¿Ok? Bien, entonces, dado esa forma de trabajar único, dado esa adaptación que debemos tener, porque todo esto está en la mesa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se consolida todo esto en un ágil disciplinado, que es este componente del PMI, ¿no es cierto? Es a través de estos cuatro puntos de vista. Al final y al cabo, es un kit de herramientas, nuevamente, que está en la mesa para adaptarlos a tu entorno, ¿no es cierto? A tu entorno, a tu organización y también a la forma de cómo gestionan los proyectos. Estas 4 vistas son, nuevamente, los principios, ¿no? Principios, ¿no? Es el comportamiento que buscamos. Está el tema de los roles y responsabilidades claramente definidas. Está el tema de los flujos, los diferentes ciclos de vidas del proyecto, ¿sí? Y también están todas esas prácticas y estrategias detrás de cada rombito que está ahí o de cada proceso que busca. Entonces, eso es básicamente. Ahora, hay una gran similitud con la versión 7, por ejemplo. Yo creo que el PMI realmente las cosas, ¿no? las hace en forma integral, ¿no? Por ejemplo, la versión 7 tiene los mismos elementos que este componente de ágil disciplinado, porque hay principios. Igual, la versión 7 tiene 12 principios que buscan comportamientos, ¿no? ¿Qué más? Tiene dominios, pero al final y al cabo los dominios son los resultados de procesos que yo espero. Ya no son las entradas, herramientas y técnicas, ¿no? El tema prescriptivo, pues, ¿no? Que esto es lo que necesito. No. Aquí lo que te da es cuál es el resultado que buscas, ¿sí? Y también está ese abanico de prácticas y estrategias, ¿no? Que le llama, pues el DA le llama prácticas y estrategias, y aquí están, ¿no? Bajo esos modelos, métodos y artefactos que están en el Standard Plus,
¿no? Que es el repositorio de todas esas prácticas, herramientas, que está al acceso pues, de todos los interesados en el PMI o socios del PMI. Entonces, nuevamente, aquí tenemos que elegir cuál es tu forma de trabajo. Y esto le llaman el tailoring, ¿no? El tailoring es exactamente cuáles son esas prácticas, herramientas que te ayuden a ti a desarrollar esas capacidades en forma adaptativa para ese entorno tan cambiante, tan volátil, incierto y complejo, y entregar valor al cliente, ¿no? Al valor que el cliente está esperando. Entonces, hay un símil, realmente es consistente ambas prácticas, ¿no? El tema de la séptima versión y Discipline Agile, ¿no? Que es el componente que refuerza todo el tema de Agile, ¿no? Y hay una serie de disciplinas o de certificaciones que están detrás de esto para seguir ¿no? proveyendo este conocimiento a la sociedad, ¿no? Entonces, el último tema sería poner a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es esa forma de trabajo que yo necesito, ¿no? Dado este entorno, para poder desarrollar esas competencias en forma adaptativa y entregar el valor al cliente? Está en la mesa. Yo creo que está en la mesa, está nada más el entender esas prácticas y esas herramientas y adecuar a tu situación, entorno. Bien, eso es lo que quería compartir. Si hay una pregunta más adelante, pues procederé a responder. ¿Ok? Gracias nuevamente a la Escuela de Posgrado de la UPC. Muy bien. Muchísimas gracias, Roger. La siguiente presentación a cargo del profesor William Inafuku. El profesor William Inafuku tiene con nosotros más de 20 años como profesor y realmente ha sido premiado como uno de los mejores profesores en la escuela y en particular en esta maestría, reconocido por sus estudiantes, y yo también lo reconozco porque cada vez que veo sus láminas veo la innovación que él incorpora en ellas. Así que la charla que tiene, la sesión que tiene a continuación realmente es una visión muy, muy interesante de lo que es la innovación, para tener un panorama completo de cómo debemos ver la innovación en los proyectos o la innovación, proyectos de innovación. Muchas gracias a William, así que adelante, William, por tu aporte. Muchas gracias. Como bien ha mencionado Víctor, vamos a ver el tema de innovación, los proyectos. Perdón. Bueno, ya me presentaron, así que voy a pasar rápidamente esta lámina. Y lo que vamos a conversar el día de hoy es básicamente sobre temas de innovación, ¿no? ¿Cuáles son los planos, lo que llamo planos de innovación para los proyectos? Y vamos a hablar un poquito de innovación y dirección de proyectos, y vamos a tener un pequeño ejercicio que vamos a hacerlo de manera virtual. ¿Ok? Entonces, primero, definamos innovación. Como vemos ahí, son 3 iconos de innovación, algunos controversiales o no, pero son 3 iconos cuando hablamos de innovación. Y si vemos en el tiempo, el concepto básicamente no ha variado. El primero, Tomás Alva Edison, decía: averiguo lo que necesita el mundo, luego voy hacia adelante y trato de inventarlo. Además agrega: no he fallado, he encontrado 10.000 formas en que no funcionan. Ese es el primer punto. O sea, la innovación tiene que ver con algo que alguien necesita. Y si alguien necesita algo, yo tengo que inventar ese algo que ese alguien necesita. El segundo, persona, Peter Drucker, bastante conocido por temas de gestión. La innovación es el análisis sistemático de los cambios para transformarlos en oportunidades de negocio. Otra vez, transformarlos en oportunidades de negocio, lo que alguien necesita. ¿Ok? Y obviamente el más reconocido, por lo menos y discutible por muchas personas, Steve Jobs. Dice: estoy muy orgulloso de lo que he hecho, pero también de lo que no he hecho. La innovación también es saber decir no a 1000 cosas. Es decir, innovación tiene que ver con algo que alguien necesita, alguien que va a recibir lo que yo quiero darle, y además tiene que ver con algo que yo sé que tengo que probar muchas veces para lograr algo que ese necesita, que esa persona necesita. ¿Okay? Entonces, esa es la innovación. Encontrar algo que alguien necesita. Eso es parte común de lo que hemos visto en estos conceptos. Otra pregunta que se ha hecho y se hace siempre a cada rato, ¿no?
¿Estamos hablando de proyectos de innovación o de innovación en proyectos? ¿Cuáles son los dos planes? ¿Proyectos de innovación o innovación en la dirección de proyectos? Y cada vez que me hacen esta pregunta, yo les repregunto nuevamente. A ver, ¿qué proyecto no tiene innovación? ¿Cómo parten los proyectos? ¿Cómo es que se generan los proyectos? Los proyectos se generan porque alguien necesita algo, ya lo dijimos. Los proyectos se generan porque hay una oportunidad a tomar, que también lo han dicho. Los proyectos se generan porque hay un problema que resolver. O los proyectos se generan porque hay un requerimiento de alguien en particular. Entonces, los proyectos, si los proyectos parten de esas premisas, ¿cómo es posible decir que un proyecto no innova? Yo tengo que innovar para resolver un problema, tengo que innovar para atender una necesidad, tengo que innovar para poder cubrir una oportunidad. Entonces, todos los proyectos son innovación. Todo proyecto, en mayor o menor medida, genera una innovación o requiere hacer una innovación. Entonces, no podemos hablar de proyectos de innovación per se porque todos los proyectos tienen en su componente básico la innovación. Entonces, sí hablamos de innovación cuando hablamos de proyectos. Todos los proyectos tienden a innovar algo, en mayor o menor medida. La innovación es parte inherente a los proyectos. Un proyecto siempre va a ser de innovación. Entonces, no podemos decir que hay proyectos de innovación y hay otros proyectos. No, hay proyectos de innovación porque los proyectos innovan siempre. Entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿Cuál es el segundo plano? Hablamos de innovación en proyectos porque los proyectos son innovación. Entonces, hay que hablar ahora de la innovación en la dirección de proyectos. Es decir, ¿qué cosa incorporamos, como bien lo mencionó Víctor o Roger antes? ¿Qué estamos incorporando o qué vamos a incorporar para que esa dirección de proyectos sea más efectiva, sea más eficiente, para que pueda cumplir con los objetivos del proyecto? Entonces, ese es otro tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer para innovar en la dirección de proyectos? Y cuando hablamos de innovación, siempre tenemos que tener en cuenta que la innovación también tiene que ver con analizar qué es lo que está pasando y qué vamos a tomar de eso que está pasando para poder innovar y generar algo nuevo. Veamos un ejemplo. La rueda se inventó hace 3.500, perdón, no sé, se inventó 3.500 años antes de Cristo. Una maleta se inventó en el año 1939. El viaje a la Luna, uno de los íconos importantes en temas tecnológicos, si quieren verlo así, o como hitos históricos de nosotros, se hizo con el Apolo 10, o el viaje al espacio, perdón, en 1969. Miren, ¿eh? Y si ustedes se dan cuenta de la foto, aunque sea un poco chiquita, quizás, los astronautas están cargando sus maletas, están cargando así físicamente. ¿Ya? Y la maleta con ruedas se inventó en 1970, un año después. ¿Ok? Entonces, ¿de qué hablamos con innovación? La innovación también tiene que ver con tomar elementos que ya existen, como una rueda que existió 3.500 años antes de Cristo, con una maleta que se construyó, se diseñó en 1939, pero que cuando viajaron al espacio cargaban su maleta, hasta que hubo una innovación de hacer maletas con ruedas un año después de haber salido al espacio. ¿Ok? Entonces, innovación tiene que ver también con tomar lo que ya existe, ver lo que las diferentes tecnologías, lo que existe alrededor, para generar algo nuevo. O sea, no todo lo que se inventa es totalmente nuevo. Eso es parte de la innovación. ¿Y qué pasa ahora con la innovación en dirección de proyectos? Una encuesta tomada por el PMI, hace el año 2018, ¿ya? Estaba hablando de tecnologías disruptivas que van a influir sobre la dirección de proyectos. Y cuando se hizo la encuesta, estoy tomando las top 3. ¿Cuáles son las top 3 tecnologías disruptivas que van a influir en la dirección de proyectos? Según esta encuesta realizada a 1.730 profesionales de dirección de proyectos a nivel mundial, dijeron que las 3 top tecnologías disruptivas que van a incorporarse en la dirección de proyectos son el iCloud, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Es decir, si nosotros como directores de proyectos no estamos considerando como herramienta de gestión el iCloud, Internet de las Cosas o inteligencia artificial, vamos a estar atrasados en lo que se refiere a dirección de proyectos. O sea, la innovación para nosotros como parte de la dirección y gestión de proyectos está obviamente en incorporar tecnología en nuestra manera de ver las cosas. ¿Y por qué hablo de la tecnología? Porque la tecnología es lo que va a marcar la innovación ahora. A partir de ahora, no es que no se haya innovado, se viene innovando hace mucho tiempo, como estamos conversando. Sin embargo, la tecnología va a ser un factor importante para el proceso de innovación. Miren el siguiente gráfico. ¿Ya? ¿Cuántos años le tomó
a cada uno de estos elementos, esos instrumentos, estas herramientas, de estos productos, contar con 100 millones de usuarios. ¿Ya? El caso de los teléfonos le tomó 75 años para poder tener sus primeros 100 millones de usuarios. 75 años. El celular, 16. Hace poquito, ¿eh? Dice celular, 16 años. El Internet, 7. WhatsApp, 4. 4 años para tener 100 millones de usuarios. Instagram, 2 años para tener 100 millones de usuarios. Y el juego Candy Crush, 1 millón. Perdón, un año. Un año para tener 100 millones de usuarios. Candy Crush. O sea, en tecnología, si no estamos de acuerdo, si no tenemos en cuenta la tecnología para innovación, estamos fuera. La innovación ahora está amarrada con la tecnología. Veamos el siguiente gráfico. Miren la inversión en tecnología que se está dando en los últimos años. Solamente en nuevas tecnologías, obviamente esto es antes de la pandemia, pero miren la proyección, ya con una caída, por eso esta es la pandemia, es que a partir del 2016, la curva de inversión en innovación empieza a crecer significativamente hablando. Entonces, las empresas, los países están invirtiendo en tecnología. La innovación va a venir por el uso intensivo de la tecnología. Veamos el siguiente cuadro. Miren la inversión en software, solamente en inteligencia artificial. Miren la proporción. ¿Qué país está liderando la inversión en inteligencia artificial en software de IA? Estados Unidos. Miren el tamaño de la torta. Solamente para reflexionar. Miren el tamaño de la torta. Inteligencia artificial. Uno de los 3 top que han mencionado los directores de proyectos que va a ser importante para lo que va a ser la gestión de los proyectos a partir de ahora. Si nosotros no consideramos que esa va a ser una herramienta para predicción de proyectos, entonces empecemos a preocuparnos. Imagínense, estaba leyendo un artículo, imagínense que una empresa grande está produciendo y necesita insumos. Su software de inteligencia artificial lo que va a hacer es empezar a calcular qué materia prima necesita para poder cumplir con la producción establecida. Ese software va a mandar vía correo electrónico o vía correo electrónico, ya vía una señal a la empresa productora, a la empresa que es su proveedora de insumos. La empresa proveedora de insumos también va a tener inteligencia artificial. Va a procesar esa información, la va a programar, va a pedir también a sus propios proveedores que le programen la producción, después va a contactarse también vía inteligencia artificial con su distribuidora. La distribuidora también va a programar los camiones, los vehículos que tenga que mandarle de manera muy eficiente y le va a enviar la producción solicitada a esta empresa en el plazo requerido. Todo por inteligencia artificial. Esos modelos ya se están probando. ¿Cuál va a ser nuestro rol como directores de proyectos? Nuestro rol va a ser utilizar la inteligencia artificial no tanto para dedicarnos al detalle operativo, nos va a obligar a pensar más, a ser más estratégicos. En eso va a consistir bastante nuestro rol como directores de proyectos a partir de ahora. Y antes de cerrar, y antes de entrar al ejercicio, miren lo que se está hablando ahora también relacionado a lo que se refiere a la innovación personal, perdón, innovación profesional. ¿Ya? Ahora, como directores de proyectos, ya no nos encargamos solamente de cumplir con el by the book del PMBOK, y como se me está mencionando ahora en la nueva versión del PMBOK 7. Estamos pasando un enfoque distinto. Estamos hablando ya de un tema en el cual tenemos que ser un poco más proactivos en la manera de pensar y en la manera de actuar. Entonces, estamos hablando de innovación profesional. Lo que se menciona es la gerencia media a la ingeniería digital, ¿no? Aquí lo que quiero mencionar es la última parte que dice, lo voy a leer porque creo que no se lee muy bien. Un ingeniero digital es la nueva gerencia media en operaciones. Ingeniero digital. Ojo, no estoy hablando de ingeniero de sistemas, estoy hablando de ingeniero digital. Una persona que maneja la información y la tecnología de información, que puede ser cualquier especialización. Combina experiencia en el dominio, algunas habilidades de TI y capacidades digitales. Los gerentes intermedios exitosos no solo tenían experiencia en el dominio, sino que habían aprendido a través de la experiencia cómo trabajar con tecnología de información. Cómo trabajar con tecnología de información es lo que va a mandar a partir de ahora si queremos innovar. Porque la innovación va a ser marcada por la tecnología, es lo que estamos conversando. Entonces, nosotros a partir de ahora, ¿cómo nos vamos a definir como directores de proyectos si queremos aplicar innovación? ¿Cuál va a ser nuestro rol ahora como directores de proyecto cuando queramos nosotros innovar en nuestra gestión? Si no tenemos en cuenta la tecnología de información, entonces vamos a estar un poco limitados. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora, quiero hacer una dinámica con todos ustedes. ¿Okay? Quiero que por favor cierren sus ojos, todos cierren sus ojos por unos cuantos segundos nada más. Quiero que imaginen, porque parte de la innovación tiene que ver con la imaginación.
Entonces, quiero que cierren sus ojos unos segundos y empiecen a imaginar. Primero, imaginen un objeto grande, ¿ya?, en el aire. ¿Ya? Imaginen ese objeto grande en el aire y piensen que ese objeto grande en el aire tiene una palabra escrita que se llama innovación. Pero para que ese objeto grande no se caiga, necesita pilares. Entonces, ustedes imaginen otros objetos que tienen que sujetar ese objeto grande que se llama innovación. Uno de esos pilares tiene que escribirse y tiene que decir querer. O sea, quiero innovar. El segundo pilar que ustedes tienen que imaginar, espero que tengan los ojos cerrados varios, es decidir. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que quiero innovar? Si yo no sé qué quiero innovar, solamente con el querer no es suficiente. En este caso, ¿qué quiere innovar su dirección de proyectos? El tercer pilar es buscar. O sea, tengo que buscar qué es lo que necesito yo para poder generar, para ser mejor y para poder innovar en dirección de proyectos. Y por último, tengo que preguntar. Solo no es suficiente para poder lograr lo que yo necesito en innovación. Tengo que preguntar, tengo que hacer benchmark, tengo que juntarme con otras personas. Y sobre esos 4 pilares voy a ponerles la base. La base. ¿Cuál es la base? Imaginen entonces la base de esos 4 pilares, y la base de esos 4 pilares se llama aprender. Si yo no aprendo, entonces no voy a poder innovar. Muchas de las personas se sorprenden y dicen, sí, tal persona es innovador, ha logrado muchas cosas, la gente de Intel, Tesla, Jobs, pero todas esas personas se la pasan aprendiendo. No son personas que se sientan, chasquean y dicen, ok, se me ocurrió algo. Se la han pasado investigando, leyendo, cuál es la tendencia de la tecnología, qué está pasando, qué quiere la gente, aprenden. Y sobre esa base construyen esos pilares que les permite innovar. Entonces, ahora sí, abran los ojos, ¿no? Y ustedes van a poder ver, no unas conclusiones, voy a dejar más preguntas todavía, ¿ya? Entonces, mis preguntas son ahora que están viendo la luz, no porque los estoy iluminando, sino porque han abierto los ojos y les está dando la luz, quiero que ahora lean estas preguntas. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para innovar? Si nosotros no nos movemos, nadie nos va a mover. Entonces, ¿qué estamos esperando? Es la primera pregunta con la cual les quiero dejar. Y la segunda es, ok, ¿cuál es nuestra innovación? Nosotros, directores de proyectos, ¿qué es lo que queremos innovar para poder hacer una mejor gestión de proyectos para lograr esos resultados que nuestras organizaciones esperan? Muchas gracias. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado en el chat. A ver, principalmente lo siguiente. Estimado Víctor, ¿qué beneficios trae el Discipline Ágil a la gestión de proyectos a largo plazo? Yo le cedería la palabra a Roger, porque él lo tiene mucho más claro. Ahora ha aprendido, lógicamente, como bien nos ha dicho William, ha aprendido de Discipline Agile, pero Roger lo tiene más claro. A ver, Roger, ayúdanos con esta pregunta. Yo creo que nos va a generar comportamientos de adaptación a este entorno tan desafiante, ¿no? Este entorno VUCA tan desafiante. Y eso de largo plazo, pues, es todo un camino por recorrer, ¿no? Y se tiene que dar en forma gradual, ¿no? Principalmente partiendo por la mentalidad, ¿no? ¿Cuál es esa mentalidad que debería tener el involucrado en la organización, ¿no? Para que su comportamiento, pues, se ve reflejado en el trabajo, ¿no? Ese es su proceso. Yo creo que es eso, ¿no? Nos da esa posibilidad de poder estar cambiando, ¿no? Esos esquemas prescriptivos, predictivos, ¿no? Donde sea necesario, ¿no? Y poder desarrollar, pues, estas capacidades como persona, como proyecto y como organización. Muchas gracias, Roger. Y tenemos otra pregunta también relacionada a ello. ¿Qué es lo que lo diferencia de otras estrategias para mejorar nuestro método de trabajo? Yo creo que está en el tema de adaptación, de tomar todo ese aprendizaje y conocimiento de muchos años, no solamente, pues, este siglo, ¿no? Hay mucho conocimiento que está ahí empolvándose. Hoy ponerlo en la mesa, adaptarlo a mi contexto y empezar a generar valor que el cliente está esperando, ¿no?
Muchas gracias, Roger. Bueno, tenemos una última pregunta. Estimado William, hoy en día hay muchas empresas que hacen uso de bots, pero no han tenido muy buena recepción. ¿Sabe usted de algún caso de éxito en relación a inteligencia artificial? Buena pregunta. En realidad hay bastantes experimentos de inteligencia artificial. El caso que les comentaba de esos servicios que están generando, sí ya se están dando. Inteligencia artificial también se está utilizando en medicina, por ejemplo, ¿no? Les comento, hay unos dispositivos que se venden, ya que ustedes lo compran, lo mandan a... los oculistas lo usan, ¿no? Entonces se lo adaptan al iPhone, eso se lo llevan a la persona, que, o sea, el oculista ni siquiera va. Va un técnico, toma la medición de lo que tienen en la vista, o sea, con el dispositivo este lo lee a su celular, esto lo envía, y lo que hace la inteligencia artificial es procesar la información, conociendo un poco la historia del paciente, lo que se puede ver, y le saca unos niveles de diagnóstico increíbles, o sea, una precisión bastante acertada. Otros dos casos que se están comentando, y ustedes los pueden leer en unos libros que Harari, por ejemplo, menciona estos dos casos, es que, por ejemplo, anteriormente, para cuando los abogados, porque es un tema para abogados, hay unas pruebas ya que se están haciendo en los cuales para una resolución de casos sencillos, ¿no? Más o menos el ratio de error que se estima que puede tener una decisión de esa naturaleza es del 30%, o sea, error humano. Cuando se empezaron a hacer las pruebas con inteligencia artificial con máquinas, obviamente, al comienzo el error de la máquina era más del 50%, pero ahora ya está cerca del 30% o inclusive menos del 30%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la capacidad de procesamiento que tienen las máquinas ahora con inteligencia artificial es mucho más rápida de lo que se puede obtener de manera individual. O sea, casos de éxito creo que hay varios, hay en medicina, hay en legal. Yo he estado leyendo mucho tema de telemedicina, cómo se está procesando la información que uno recibe para poder tener información rápida que permita llegar a recomendaciones. Todavía no están en niveles de diagnóstico, por ejemplo, para temas de medicina, pero sí permiten procesar información mucho más rápido. Imagínense ustedes que en lugar de tener la información de uno en diferentes clínicas esté todo centralizado. Entonces, cuando yo viaje fuera a otro país, voy a poder tener información en la cual sí funcione. Ahora, si me preguntan caso de éxito, sí los hay. Entiendo que en minería hay varios que están funcionando para poder lograr procesar la información y tener respuestas concretas, ¿no? O sea, no les puedo mencionar empresas específicas, pero sí, porque no tengo la memoria ahorita, pero sí se están dando casos de los cuales se procesa la información y se está logrando información rápida, ¿no? Información en banca también se está logrando, o sea que sí tenemos bastante por aprender ahí. Genial, William. Muchas gracias. Agradecer también a Víctor y a Roger por acompañarnos el día de hoy. Y agradecemos a todos su participación. Los invitamos a seguir navegando en la plataforma donde van a poder conocer nuestros programas de posgrado y recibir mayor asesoría. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Gracias.